Aquí me dijo Malena que ya no. Ahora vamos a tener la participación de la estudiante de letras clásicas y violinista y artista escénica Copicoa Sin Reyes. Ella es actualmente estudiante de letras clásicas y como muchos de nosotros pues es un híbrido más en su formación académica. Es originaria de la Ciudad de México. Inicia sus estudios musicales en la Academia Yuriko Kuronuma bajo tutela del violinista Carlos Lord. Posteriormente ingresa a la Facultad de Música desde el ciclo propedéutico bajo cátedra del maestro Konstantin Sansonsky. Ha recibido clases magistrales de violinistas internacionales como Yuriko Kuronuma, Johannes Piechmann y Adrián Justus. Ha participado en conciertos en salas de México y Japón. En 2006 resulta finalista del 8º Concurso Nacional de Violín Emilio Novello. También participó en el Intercambio Cultural México-DF en Nueva York, un programa del World Music Institute at Carnegie Hall, presentación en el Teatro Julio Castillo en 2011. Recibió carta de aceptación del Richard Wagner Conservatorium para cursar la licenciatura en Viena, Austria, el 16 de diciembre del 2015. Por motivos financieros no pudo realizar el viaje. Ha sido invitada por diversos ensambles como la Orquesta Filarmónica de Jalapa bajo la batuta de Jorge Vázquez, teniendo oportunidad de compartir escenario con Amalia Hall y Chloe Trego. La Orquesta de Cámara de la OSET, Orquesta Típica de Daniel García Blanco, Ensamble de Música Antigua Lux Antigua, Ensamble Baraca, Música de Oriente Medio, entre otros. Organizadora del encuentro 2018 Jóvenes Conversando en torno a la música, Jóvenes Conversando en torno a la música, el cual reunió a jóvenes destacados en las disciplinas de la física, el cine y la música. Entre sus colaboraciones escénicas destacan El otro Einstein, como La Musa, de Marco Anava, y Dejemos a Octavio en paz, de Marcela Romero. Como docente ha sido invitada a impartir clases en UTERPE, Educación por el Arte, el Deporte y la Salud, Academia Staccato, como suplente en Proyecto Croma. Actualmente es violinista principal de la Orquesta Típica García Blanco y continúa su labor docente bajo las condiciones de la nueva normalidad como maestra de especialidad en el Instituto de Música y Tradición García Blanco. Nos va a presentar un homenaje. Ella preparó un fragmento de las novelas trabajadas y traducidas por la doctora Lourdes Rojas y lo va a musicalizar. Su participación se llama El mito de la ninfa Eco. Gracias. Mm-hmm.
ya que tristemente a lo largo de la licenciatura no tuve ocasión de tomar clase con usted. Pues me entusiasma que por lo menos antes de acabar la carrera pues tenga el gusto de conocerle en persona. Y pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. A continuación me remitiré precisamente a la traducción que realizó la doctora de las pastorales de Daphnis y Chloe, del Hongo. Mientras comían y se besaban más de lo que comían, fue avistada costeando una nave de pescadores. No había viento, había calma y era menester remar. Y remaban vigorosamente, pues apresuraban a llevar hacia la ciudad sus pescados recién cogidos a alguno de los más ricos. Entonces, como suelen hacer los navegantes para despreocuparse de sus fatigas, haciendo ellos también esto, subían los remos. Un jefe de remeros les cantaba cantos marineros, y los demás, como un coro, en su ocasión respondían al unísono a la voz de aquel. Mientras hacían esto en mar abierto, se desvanecía el grito, disipándose la voz en un cielo más vasto. Pero cuando al deslizarse bajo un promontorio entraron en una bahía profunda y en forma de media luna, se escuchó mejor el grito y claramente llegaron a tierra los cantos de los compases marcados por el jefe de los remeros. Porque profundo en la llanura yacía un estrecho y recogiendo hacia sí el eco, devolvía como un instrumento musical una voz que imitaba todo lo dicho. Unas veces, separadamente, el eco de los remos, otras veces, separadamente, la voz de los nautas. Y resultaba un rumor deleitoso, porque llegando primero la voz desde el mar, la voz desde la tierra cesaba tan tardíamente como había comenzado. Daphnis, conocedor de lo que ocurría, puso su atención solo en el mar y se deleitó con la nave que costeaba la llanura más rápidamente que un ave, y trató de conservar alguno de los cánticos para que se volvieran en melodías de su siringa. En cuanto a Chloe, que por primera vez experimentaba el llamado eco, unas veces volvía la vista hacia el mar cuando los nautas cantaban sus cantos, y otras se volvía hacia la tierra buscando a los que contestaban. Y cuando pasaron de largo y hubo silencio en el estrecho, preguntó a Daphnis si también detrás de la cima había un mar, y otra nave costeaba y otros nautas cantaban lo mismo, y todos callaban al mismo tiempo. Viéndose, entonces dulcemente Daphnis, y besándola con un beso más dulce y colocándole una corona de violetas, empezó a contarle la fábula de Eco. Luego de pedirle, si se le enseñaba, otros 10 besos más como pago de su parte. De ninfas, o muchacha, hay muchos linajes, las meliadas, las griagas y las eliadas, todas hermosas, todas musicales. Una de ellas tuvo una hija, Eco, mortal como de padre mortal y hermosa como de madre hermosa. Fue alimentada por las ninfas y enseñada por las musas a tocar la siringa, a tocar la flauta, lo relativo a la lira, lo relativo a la cítara, todo canto. Así que cuando llegó a la flor de su doncellez, bailó con las ninfas y cantó con las musas, pero huía de todos los varones, tanto hombres como dioses, pues amaba su virginidad. Pan se encolerizó con la muchacha porque envidiaba su música y porque no disfrutaba de su hermosura, e infundió un delirio entre los pastores y cabrerizos, y estos, como perros o lobos, la desgarraron y la dispersaron por toda la tierra, cuando todavía cantaba sus melodías. Y la tierra, para complacer a las ninfas, ocultó las melodías todas y retuvo la música, y por disposición de las ninfas emitió una voz, y todo lo imitó, como antes la muchacha. A los dioses, a los hombres, a los instrumentos, a los animales salvajes. Imitó incluso al mismo Pan cuando él tocaba la siringa, y éste, al escucharla, saltaba y buscaba por los montes, no deseando encontrar, sino el saber quién era aquel discípulo oculto. Luego de que le contó esto, Chloe no solo besó 10 besos a Daphnis, sino muchos más, pues al poco tiempo el Eco refirió las mismas cosas, como testimoniando que no había mentido en nada.
que es el fortalecimiento de la vida colegiada e institucional de la doctora Rojas. En esta mesa participarán la doctora Lourdes Santiago y el maestro Gabriel Sánchez Barragán. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Esta mesa está conformada por el profesor Gabriel Sánchez Barragán y la profesora doctora Lourdes Santiago. Y vamos a empezar con la intervención de la profesora. Voy a leer su breve reseña. La doctora María de Lourdes Santiago Martínez es licenciada y maestra en Letras Clásicas y doctora en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1996 recibió el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia mundial. Profesora de tiempo completo, adscrita al área de lengua del Colegio de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde ha dirigido más de 30 tesis y ha participado como sinodal en más de 100 exámenes de licenciatura y legal. Sus líneas de investigación son la literatura sinergética latina, la sintaxis latina y la didáctica de latín, de las que han emanado sus principales publicaciones, entre las que destacan Manual de Sintaxis Latina de Casos, libros latino números, libradores, Manual de Sintaxis Verbal Latina y Guía para la presentación del examen intermedio de lengua latina. Cuenta también con artículos y capítulos de libros publicados en México y en el extranjero. Y en cuanto a la relación con la doctora Lourdes Rojas, nos comparte que ambas fueron integrantes de las comisiones revisoras de los planes de estudios en 1997 y 2020, e integrantes del Comité Académico Asesor del Colegio de Letras Clásicas entre 2013 y 2016, así como son colegas. Les cedo la palabra. Gracias, Ángel. ¿Se escucha? Sí. Gracias. Bueno, yo preparé unas cuantas líneas. Será breve mi participación, pero con mucho cariño, Lourdes. En primer lugar, pues agradezco a la doctora Cecilia Jaime, coordinadora actual del Colegio de Letras Clásicas, y a los estudiantes que organizan el coloquio de estudiantes de Letras Clásicas, el hecho de que hayan dado cabida a este homenaje tan merecido para Lourdes Rojas, como es la parte inaugural del coloquio de estudiantes. Estamos aquí muy contentos y yo muy agradecida y muy honrada de haber sido invitada a participar en esta actividad. Bien, voy a leer, aunque les adelanto, no será muy largo, ¿no? Entonces, por supuesto que todos sabemos que Lourdes Rojas es una investigadora, profesora de la cultura griega, en especial de la lengua griega, y desde luego maestra de muchos de los que están aquí presentes y colega, amiga de otros tantos que estamos aquí. Entonces, seguramente a lo largo de este día vamos a escuchar muchísimos elogios y muchísimas anécdotas de la trayectoria de Lourdes Rojas, tanto académica como personal, como la ponencia que acabamos de escuchar de parte de Eduardo Pérez Torres, que es más, como él decía, pues más a mitad, ¿no? Eso me da mucho gusto. Y habrá muchas participaciones en las que se hable de sus múltiples cualidades y virtudes. Yo elegí, y no sé si leyeron el programa, pero titulé Franqueza, Lealtad e Institucionalidad, 3 virtudes inherentes a la doctora Lourdes Rojas, en la participación que voy a tener. Y
Para ello voy a abordar de manera muy breve las dos primeras virtudes para centrarme en la institucionalidad. ¿Qué decir de la franqueza de la doctora Lourdes Rojas? Que no haya sido advertido por quienes la conocen. Con seguridad, quienes hemos convivido con ella nos hemos dado cuenta de que es incapaz de disfrazar la simpatía o antipatía que le provoca a una persona, ya que su rostro transparenta sus sentimientos. Y ya sea que nos contemos entre los afortunados a los que Lourdes brinda su amistad, o nos ubiquemos entre quienes han sido objeto incluso de cierto desdén, esta virtud de Lourdes nos permite caminar sobre un terreno firme, porque ella siempre jugará con las cartas sobre la mesa y no tratará de hacer daño a nadie por la espalda, ni favorecerlo en lo oculto. En cuanto a la lealtad, sabemos que podemos contar con Lourdes, porque ella siempre apoyará a sus estudiantes, a sus colegas y a sus amigos. ¿En qué sentido los apoya? Por ejemplo, cuando reconoce, o quizá en este punto debo decir cuando reconocía, que un estudiante pasaba por un mal momento, ya fuera en lo académico o en lo personal, se acercaba a él y le tendía la mano, o quizá en ocasiones era suficiente con darle un poco de su tiempo para escucharlo, y si lo consideraba prudente, para brindarle un consejo. Por desgracia, no tuve, creo que como los que hemos intervenido hasta este momento, no tuve la suerte de ser alumna de Lourdes Rojas. Nunca pude disfrutar de su reconocida excelencia didáctica, porque ella tomó un año sabático, justo cuando a mi grupo le hubiera tocado tomar clases con ella. Quizá, de no haber sido por esa desafortunada coincidencia, no todos los que integramos mi generación, y ahí está Roberto para confirmarlo, no todos los que integramos mi generación habríamos huido del griego y nos habríamos refugiado en el latín, como ocurrió. Estoy segura de que si Lourdes hubiera sido nuestra profesora de griego, nosotros también, habríamos sido atraídos por su imán y nos habríamos enamorado de Licias, de Longo o de Aquiles Tacio, por supuesto de sus historias, pero también de los autores, de su sintaxis. A mí me encanta eso. Pero no me tocó. Esa lealtad, regreso a la lealtad, esa lealtad a la que me refiero, la llevó a dar seguimiento a la trayectoria académica de quienes fueron sus alumnos, sus ayudantes o sus asesorados, y a procurar para ellos mejores oportunidades laborales, al impulsarlos, por ejemplo, a participar en concursos de oposición para la obtención de alguna plaza de investigador o profesor de carrera. Y es así como se fusionan dos de sus virtudes, la lealtad y la institucionalidad. Gracias a esa fusión de virtudes, logró, siendo coordinadora, 2 plazas de tiempo completo para el Colegio de Letras Clásicas, y años más tarde sumó fuerzas con otros coordinadores y ex-coordinadores para propugnar por la creación de 3 plazas adicionales, lo que significa que Lourdes intervino directa o indirectamente en la asignación de la mitad de los nombramientos de profesores de tiempo completo con los que cuenta el colegio. Desconozco si llegó a realizar acciones similares en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Para continuar con la parte institucional, la primera oportunidad que tuve de ver de cerca la entrega y compromiso de Lourdes Rojas fue en el 94, siendo yo coordinadora del colegio y ella integrante de la comisión revisora del plan de estudios. Revisábamos un plan de estudios bastante antiguo y carente de asignaturas optativas. El plan databa de 1973. Es necesario señalar, no obstante, que los trabajos de análisis y modificación del plan de estudios se habían iniciado años atrás, por lo menos desde el 87, siendo coordinador, mi querido ex jefe y amigo, que en paz descanse, el doctor José Tapia Zúñiga, quien conformó la primera comisión revisora del plan de estudios, a la que fui incorporada en mi calidad de secretaria académica de Letras Clásicas en aquellos años. Fue asimismo el doctor José Tapia quien sentó las bases para las principales modificaciones del plan de estudios al crear lo que en su momento se llamó Programa Académico de Materias Básicas. Pues bien, durante mi periodo a cargo de la coordinación, entre otras tareas, me ocupaba de la revisión del plan de estudios, como también lo hacían las coordinadoras de letras hispánicas y de filosofía. En este contexto, un día, la doctora Juliana González, entonces directora de la facultad, me llamó a su oficina y me dijo:
Me dijo que quería que el primer plan de estudios modificado fuera el de letras clásicas. Y me dio un plazo bastante reducido para concluir los trabajos de revisión y para presentar nuestra propuesta de modificación ante el Consejo Técnico de la Facultad. Acepté el compromiso y, aunque un poco aterrada, convoqué a los profesores y estudiantes que integraban la comisión revisora para transmitirle los deseos, o mejor dicho, las órdenes de la doctora González. Nos faltaba aún mucho camino por recorrer, porque aunque teníamos prácticamente terminado el documento que fundamentaba las modificaciones al plan de estudios, no habíamos elaborado la totalidad de los programas de asignatura, en particular de las optativas, puesto que casi todas eran de nueva creación. De manera que establecimos un cronograma de trabajo maratónico, cuya recta final incluyó pasar en la facultad todo un fin de semana, porque en aquellos años no teníamos Zoom, no teníamos Team, no teníamos Meet. Eso significa, no era posible trabajar conectados virtualmente desde nuestras respectivas casas, como ahora ocurre. Así que fue necesario ocupar las computadoras de todas las coordinaciones de la División de Estudios Profesionales para trabajar todos simultáneamente en la redacción y formateo de los programas faltantes. En este apretadísimo pero memorable fin de semana, en el que solo hacíamos pausas momentáneas para comer los alimentos que nos llevaban nuestros familiares, participó solidariamente y con muchísimo entusiasmo Lourdes. Y si no mal recuerdo, incluso recibimos ayuda de su hija Lorena y de otros estudiantes de letras hispánicas. Sobra decir que el resultado de nuestras largas jornadas de trabajo fue exitoso y que nuestra propuesta de modificación del plan de estudios fue aprobada en agosto del 96 por el Consejo Técnico de la Facultad y luego en diciembre del mismo año por el Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes. Tiempo después, que creo que Eduardo dijo que en marzo, yo tenía aquí que en junio del 98 Lourdes me relevó en el cargo de coordinadora del Colegio de Letras Clásicas y continuó con el proceso de implementación del plan de estudios del 97, como hasta ahora aparece en el plan de estudios, aunque luego nos dijeron que era el plan del 96, porque fue aprobado en el 96. Una de las primeras hazañas de Lourdes como coordinadora del colegio fue lograr que nuestra licenciatura se impartiera en 2 turnos, matutino y vespertino. Sin duda una idea excelente y también necesaria, porque la modificación del plan de estudios necesitaba que los estudiantes asistieran a clases más de las 4 horas diarias que tradicionalmente habían asistido en el turno vespertino, cuando entrábamos a clases a las 4 y salíamos a las 8 de la noche. La solicitud de creación del turno matutino no solo respondía a las exigencias de la carga horaria del nuevo plan de estudios, sino también al incremento en los índices de inscripción a nuestra licenciatura. Además, propiciaba mayor seguridad para todos los estudiantes, porque incluso los del turno vespertino podrían salir de clases a las 8 de la noche, siempre y cuando algunos días iniciaran a las 2 o 3 de la tarde. La propuesta de Lourdes, apoyada en sólidos argumentos, contó con la aprobación del director de la facultad y la carrera empezó a ofrecerse en 2 turnos. Por desgracia, la puesta en marcha del plan de estudios dejó ver algunos problemas en su estructura, en especial a partir del segundo año. Ahora aquí hay una pausa, van a ver los años a los que yo me voy a referir, hay una pausa que evidentemente ya recordaba Eduardo hace un momento, y es la pausa de la huelga que tuvimos, ¿no? Del 99 al 2000. Entonces, por eso parecería que, bueno, ¿qué hicieron todos esos años? Pues estuvimos trabajando extramuros un poquito, ¿no? Entonces, se notaron ciertas deficiencias, ciertos problemas en la estructura del plan de estudios, en especial a partir del segundo año, cuando los estudiantes podían elegir por primera vez asignaturas optativas. Y es que después de haber sufrido un plan de estudio cerrado durante tantos años, durante más de 20 años, los integrantes de la comisión revisora habíamos decidido que el plan 97 fuera no solo abierto, sino en especial muy organizado. Por eso habíamos ordenado todas las asignaturas en 3 niveles de formación. Quizá algunos de quienes colaboraron en aquella modificación recuerden los propósitos de tales niveles.
pero la mayoría de ustedes no, porque son chiquitos. Entonces les voy a contar rápidamente cómo fundamentamos en aquel momento nosotros, en nuestra propuesta, la existencia de esos niveles de formación. En el nivel 1, iniciaba al alumno en el desarrollo de capacidades que le permitían aproximarse al manejo técnico de métodos didácticos y de investigación. Asimismo, pretendía orientarlo hacia la actitud reflexiva y crítica, a fin de que fuera descubriendo en los textos y autores clásicos los valores humanísticos y su trascendencia. Pretendía al mismo tiempo que el alumno comenzara a asumir dicha actitud crítica y reflexiva en el estudio de las historias griega y latina. Este nivel abarcaba los 4 primeros semestres y estaba integrado por 20 asignaturas obligatorias y 2 optativas, que el alumno podía elegir de un grupo de 8 asignaturas y cursar en tercero y cuarto semestres. El nivel 2, quinto y sexto semestres, reforzaba el nivel anterior y debía propiciar en el alumno una actitud favorable hacia la búsqueda independiente del conocimiento. Además, intentaba orientarlo hacia el área de especialización de su preferencia. Estaba integrado por 10 asignaturas obligatorias y 4 optativas, elegibles de un grupo de 6, a las que podían añadirse las optativas restantes del nivel 1. Este aumento progresivo de asignaturas optativas permitía al alumno usar aquellas que mejor satisficieran sus intereses académicos, aun cuando estuvieran ubicadas en un nivel anterior. Finalmente, el nivel 3, séptimo y octavo semestres pretendía proporcionar al alumno cierta especialización en el ámbito de su preferencia, de acuerdo con las áreas de conocimiento de la licenciatura, y apoyarlo en su actividad profesional, principalmente en el campo de la docencia. Constaba de 9 asignaturas obligatorias y 5 optativas, elegibles entre las que conformaban el nivel 3 de optativas y a las que podían sumarse igualmente las asignaturas selectivas de los 2 niveles precedentes. Las asignaturas optativas del nivel 3 tenían el propósito de reforzar de manera significativa el trabajo de tesis del alumno y de capacitarlo para la investigación con el fin de apoyar su actividad profesional. Estos son nuestros propósitos en el plan 97. Estoy hablando, hablábamos generalmente de tesis, de hecho así se titulaba una de nuestras materias, seminarios de investigación y tesis, porque en aquel momento las modalidades de titulación que ahora tienen ustedes y que son tan variadas, que no lo eran, ¿no? Había tesis, había tesina, pero y no había traducción comentada porque se llamaba tesis también, ¿no? Lo que ahora se llama traducción comentada. Entonces, para que vean por qué eran estos los propósitos y por qué se habla de tesis fundamentalmente y apoyar al alumno en esa elaboración de tesis. Y pues para nosotros, uno de los logros del nuevo plan, producto de una larga consulta y trabajo académico al interior de la comunidad de letras clásicas, había sido justamente la incorporación en 3 niveles de asignaturas optativas que ofrecían a los alumnos flexibilidad de acuerdo con sus intereses académicos. No obstante, nuestros ideales académicos chocaron con la realidad administrativa, porque la Secretaría Académica de Asuntos Escolares consideró que se trataba de un plan cerrado, ya que el documento de fundamentación no especificaba con claridad que el alumno podía cursar asignaturas optativas en otras carreras de la universidad, es decir, asignaturas optativas fuera del plan. De manera que la doctora Rojas tuvo que enfrentar algunos ajustes al plan de estudios en el semestre 2002. Para ello, eso estamos hablando al regreso de la huelga. Para ello, tras haber realizado varias reuniones de trabajo con su comité académico y tras haber convocado una reunión del pleno del colegio, se acordó solicitar al Consejo Técnico de la Facultad y al Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes que aprobaran, en primer lugar, la modificación de la estructura de las asignaturas optativas. Específicamente, se solicitó que se suprimiera la denominación nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de las asignaturas optativas, a fin de que a partir de entonces se consideraran optativas generales. También se pidió y se expresó con total claridad que los alumnos de letras clásicas pudieran, si así lo deseaban, inscribir asignaturas en otros colegios de la facultad e incluso en otras facultades de la propia universidad, siempre en apego a la legislación universitaria. En segundo lugar, se solicitó la creación
de 4 asignaturas optativas que podían reforzar la formación de nuestros alumnos: Literatura Latina Medieval 1 y 2, Paleografía Latina 1 y 2. Los ajustes solicitados fueron aprobados por el Consejo Técnico de la Facultad y posteriormente por el Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes. Sin embargo, aun cuando, gracias a tales ajustes, las asignaturas optativas del plan de estudios vigente ya resultaban adecuadas, Lourdes Rojas decidió mejorar aún más la oferta con la incorporación de nuevas asignaturas optativas de amplia denominación, a saber, temas selectos de cultura griega, temas selectos de cultura latina, de filología clásica, de tradición clásica, del pensamiento griego y del pensamiento latino, con la intención de que a través de ellas los investigadores, profesores del colegio y profesores invitados pudieran dar a conocer a los alumnos sus investigaciones más novedosas en el ámbito de la filología clásica. Lourdes Rojas y yo volvimos a sumar fuerzas en beneficio de la vida académica de letras clásicas en el 2014, desde 2 frentes. Primero como integrantes del Comité Académico Asesor del Colegio y luego por invitación de la maestra Patricia Villaseñor, entonces coordinadora de letras clásicas, como parte de la nueva comisión revisora del plan de estudios. Hemos vivido haciendo planes de estudios. Los trabajos de esta nueva comisión revisora fueron constantes y no fue necesario caer en jornadas tan abrumadoras como las que yo he referido con respecto al plan 97. Pero fue un proceso muy largo que nos mantuvo trabajando durante años en sesiones prácticamente mensuales y ya hacia el final quincenales. Baste decir, para que noten lo largo que fue este proceso, porque en realidad en el 2014 se convocó, pero ya desde el 2011 el coordinador, David Becerra, estaba ya trabajando en esta revisión con su comité académico de ese momento. Entonces cuando Patricia llegó, retomó los trabajos de comisión revisora y nos integramos ahí nosotros. Pero fue demasiado porque desde el 2014 nuestro plan fue aprobado por el Consejo Académico del Área hasta febrero de 2019. O sea, este plan que ahorita están ustedes viviendo y que a veces en los horarios aparece como plan 2020 y a veces aparece como plan 2021, que no sé por qué. O sea, nosotros lo llevamos al seno del Consejo Académico del Área en febrero de 2019 y de ahí tuvo su aprobación. En fin, como si no tuviéramos otra cosa que hacer. Meses después, Lourdes y yo nos preparábamos para emprender un nuevo compromiso institucional, pues ella me convenció de que nos postuláramos como candidatas al Consejo Académico del Posgrado en Letras, como representantes de letras clásicas. Sin embargo, nos quedamos en la intención, porque esos planes coincidieron con la jubilación de Lourdes, quien no obstante se dio a la tarea de convencer también a la maestra Patricia Villaseñor de que se propusiera como candidata, y así lo hizo. Siempre nos convencía. Y así lo hizo. Entonces, pues Patricia y yo nos postulamos y pudimos trabajar en el Comité Académico del Posgrado durante un periodo. Después de tantos años de conocernos y de compartir espacios académicos, mi relación con Lourdes se convirtió en una sincera amistad. Y desde entonces, a las 3 virtudes que ya he referido, se sumaron indiscutiblemente la solidaridad y la generosidad. Como amiga, Lourdes se preocupó por mi salud cuando la vio deteriorarse. Y no solo me recomendó, a un médico de toda su confianza, sino que incluso se ofreció a llevarme ella misma a consulta para cuidarme. Así es, se ve muy comprometida. Te quiero. En fin, para concluir, vuelvo a la virtud que he llamado institucionalidad. Pero que en términos coloquiales solemos decir traer bien puesta la camiseta. Y creo que no me equivoco si digo que Lourdes se puso la camiseta Puma desde que entró a estudiar letras clásicas y que la ha llevado puesta orgullosamente, como si fuera un tatuaje azul y oro en su corazón. Porque a pesar de que se jubiló hace un par de años, ella continúa atenta a la vida académica del colegio y sigue apoyándonos. Y no sentimos que se haya ido.
Y queremos Lourdes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Lourdes Santiago por su discurso y yo paso a presentar al profesor Gabriel Sánchez Barragán. Es licenciado en Letras Clásicas y maestro en Letras con especialidad en Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 17 años ha impartido diversas cátedras en la Facultad de Filosofía y Letras de esa clase de estudios, siendo actualmente profesor de carrera asociado B de tiempo completo. Él se ha desempeñado en áreas como literatura griega, historia de Grecia y mitología, siendo esta última su principal área de estudio, si bien con una tendencia interpretativa antropológica que lo ha llevado a interesarse en los estudios de género, a los cuales se abocará en su doctorado próximo. El maestro Barragán también ha sido profesor en un par de centros de estudios teológicos y en el Centro de Arte Mexicano. En cuanto a la investigación, ha publicado 2 artículos y 2 reseñas en la revista Novaterios, así como 3 libros bajo su autoría: Degustando la Eternidad, La Ambrosía, la Oliva y la Diosa, Las Huellas de Grecia y Roma, una técnica de investigación en filología clásica, y Las 7 Cleopatras del Nilo, una dinastía femenina en el Egipto de los Ptolomeos, que ustedes pueden encontrar en línea. Colaboró como revisor, introductor y anotador del libro póstumo del maestro Demetrio Frangos, Historia y mitos de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Su publicación más reciente fue el capítulo Atalanta o la Libertad, un análisis sobre las fuentes de la heroína, en el libro de Méndez Aguirre, Mujeres en Grecia y Roma y su trascendencia, diosas, heroínas y esposas. Actualmente prepara otra publicación sobre monstruos del mito antiguo para la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido diversas conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Universidad de Zacatecas y participó en el segundo Congreso Internacional de Estudios Clásicos y en el 18th Annual Seminar Course of Ancient Greek Literature and Culture en Delfos, Grecia. Sin más, le cedo la palabra al profesor Barragán. Gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, pues ya que la maestra Santiago, la doctora Santiago, hablaba de virtudes, pues ser agradecido es una virtud que debe cultivarse. Y por ello comienzo por dar gracias por esta invitación a la coordinación del colegio y a los alumnos que preparan la semana del coloquio estudiantil para contribuir, aunque sea un poco, al reconocimiento que merece la doctora Lourdes Rojas por tantas décadas de enseñanza y de interés en la carrera de Letras Clásicas. Creo que se me va a quitar el cubrebocas, esto medio mucho. Sí, aunque es un ratito. Si bien el tema de esta mesa es particularmente su contribución durante el proceso de formación del más reciente plan de estudios, y dicho sea de paso, debería emplearse el plural, pues ella ya lo había hecho con el plan anterior, para mí era necesario enmarcar primero su labor como maestra, para así comprender el porqué de su trabajo en este particular. Aún recuerdo el primer día de clases con ella. La recuerdo entrar muy seria al pequeño salón del área blanca, cargando su gran bolsa de mano, que le servía también de portafolio, por eso era grande. Intimidaba. Y por eso solo vagamente rememoro sus palabras, pero sí estoy seguro que nos puso en ese momento un examen sorpresa para corroborar, entiendo ahora, nuestro nivel de griego en ese 4º semestre. Era traducir un texto y sin diccionario. ¿Cómo agradecía a todos los dioses conocer muy bien Esopo? La mitad de aquella traducción era eso, y la otra mitad fue advertir que se trataba de esa fábula del ciervo que enredaba sus cuernos en la vid. Así comenzó una relación maestra-alumno que perdura hasta el día de hoy. Fueron 3 semestres de aprendizaje, de muchos ejercicios y de muchas traducciones, de muchas veces de pasar al pizarrón bajo esa severa mirada que se transformaba en comprensible cuando notaba los errores normales de alguien que comienza a entender otra lengua.
En aquellos años éramos pocos alumnos en la carrera y ello implicaba que la participación era mucho mayor de la que hoy tiene un estudiante y forzaba a estar preparado en todo momento a aprender a sortear de forma inmediata el problema gramatical o de vocabulario, aun cuando se tuviera el apoyo en aquel tiempo de las copias que después serían sus manuales de enseñanza del libro. No todos los profesores están dispuestos a ayudar a sus estudiantes cuando significa complicar la relación que sostiene con otro docente. La juventud a veces es mala consejera y en mi tiempo como grupo tuvimos algún problema mayor y recurrimos a ella para solucionar. Hoy pienso que de estar en igual situación que ella, quizá pensaría muy bien las consecuencias que dicho apoyo me traería. Ella no lo pensó así y nos respaldó casi de inmediato y lo hizo por nosotros, de manera altruista y para no estancarnos en mitad de la carrera. Es el único extraordinario en mi haber, pero no hubiera sido posible de otra manera solucionarlo y gracias, doctor. Como docentes, nuestra primera obligación es para con el estudiantado y ello normalmente nos fuerza a buscar métodos de enseñanza que favorezcan el aprendizaje y a la vez no resulten monótonos. La doctora Rojas, consciente de ello, elaboró un sistema que se cristalizó en una serie de manuales que siguen vigentes y a través de ellos continúa su labor en el aula que, como vengo comentando, algunos pudimos disfrutar. Y de nuevo, estoy vinculado a esta labor educativa de ella, pues uno de mis servicios sociales, porque de hecho hice dos convenientemente, fue revisar la concordancia y correcta ortografía de los vocabularios de un par de ellos. Siendo entonces, de nuevo, la doctora Rojas quien me permitió dar mis primeros pasos en otra gran área profesional de la carrera, la de la investigación. De hecho, gracias a ella también publiqué mi primer libro y cumplí el sueño de viajar a Grecia. Lourdes Rojas fue también sinodal en mi examen de licenciatura y recuerdo su detallada revisión y las contribuciones que hizo a la misma. Fue la más comprensiva del panel. Y recuerdo haber notado que disfrutó con un tema que se alejaba de su propia área de estudio, ya desde entonces, la novelística antigua. Todo habría terminado entonces, muchos egresados concluyen así su paso por la facultad, empero fue de nuevo gracias a Lourdes Rojas que esa no fue mi historia. Por intervención de la doctora Santiago, de nuevo una Lourdes en mi vida, el otro de mis servicios sociales, de becario, había sido como adjunto, y no lo he de haber hecho tan mal que la doctora Rojas me invitó a ser ya oficialmente o a estar oficialmente en la materia de mito y religión grecorromanos. Yo lo alternaba con mis clases en otras instituciones y me agradaba tanto poder seguir estudiando y enseñando sobre mis amados griegos antiguos que cuando se acercaba el final de tal compromiso, pues me sentí triste pensando que era la última vez que lo haría en un aula. Pero volvió a transformarlo todo la doctora Rojas, la nueva coordinadora. Entró a la oficina de David Becerra, entonces secretario académico del colegio, aprovechando que lo visitaba y me dijo: oye Gabriel, estaba pensando que fueras adjunto de la materia de técnicas de investigación, al fin que tú sabes bien eso de las fichitas. Así inició mi carrera en la facultad, propiamente dicha. La doctora Rojas consiguió un plan muy pesado para aquel grupo. Dado el rezago que padecía esa generación, se optó por retomar el semestre primero de la materia de técnicas, entonces la metodología de investigación, y ofrecerla en paralelo al segundo semestre sobre la historia de la filología. De tal suerte, ese grupo tendría dos profesores, la titular ofreciendo dicha historia y yo, el adjunto, repasando propiamente, reenseñando la técnica. Pobrecitos. Con todo, fue exitoso, al punto que la doctora Rojas terminó, una vez yo titulado, por nombrarme profesor de dicha materia, la cual desempeñé por 10 años, muchos de ellos bajo su coordinación. Precisamente durante sus años de coordinadora, la vi trabajar duro por modificar tendencias anquilosadas en la carrera y llegar a malquistarse con colegas en razón de defender los derechos de los alumnos y de las alumnas. Pocos saben, sin haberlo experimentado, lo difícil que puede ser ese puesto
donde hagas lo que hagas, siempre serás señalado, serás objeto de vilipendio, de intrigas o mínimamente de burlas o carroña. Lourdes sorteó todo ello con dignidad y aplomo. Es parte de su carácter. Pero no dejó de hacer mella en alguien que supo entender muy bien que la coordinación es un puesto de servicio y no de regencia. Doy gracias de que mis primeros años como docente fueran bajo su dirección, pues me permitió expandir mis horizontes de enseñanza. Considero que aquella experiencia debió hacerla reconocer los defectos que tenía el viejo programa de la carrera. Caso curioso, me ha tocado participar en las 2 últimas reformas a los planes de estudio, primero como representante estudiantil y luego como profesor de área, y en ambos nuevamente la presencia de la doctora Rojas fue decisiva. Todo programa de estudios es perfectible, lo mismo que todo plan de una carrera. En una suerte de sesgo científico es una serie de ensayos, errores y correcciones. Los factores a tomar en cuenta son muchos, aunque el humano es quizá el más complicado de sortear. No es nada fácil poner de acuerdo un grupo de profesores, miembros, representantes. Peor lo es intentarlo con el resto de la planta docente y finalmente con el estudiantado. Formar parte del comité académico que se transformó en revisor del plan de estudios fue una labor titánica. Y ello va más allá de una mera frase común del lenguaje, porque el resabio clásico perdura en este caso, pues se nos veía con mucho como promotores de una envejecida visión que se enfrentaba a un Olimpo casi perfecto. Vaguedades acomodaticias más que interés en el progreso de la disciplina de estudios. Aunque las y los involucrados contribuimos en la medida de nuestras posibilidades, destaco la labor de la entonces coordinadora maestra Patricia Villaseñor, de la doctora Lourdes Santiago y de la doctora Lourdes Rojas. Hubo álgidas discusiones dentro del comité, disgustos obvios e inevitables, pero nunca, y esto sí lo subrayo, nunca lucha de egos o intenciones personales. Lo que yo aprendí de ellas fue que el bien de la carrera superaba cualquier anhelo propio. No era buscarle trabajo a mis amigos, o destacar mi materia por encima de las demás, o solapar actitudes antiprofesionales de un colega, o pretender engrandecer un área de estudio sobre la otra. Era buscar el beneficio de la carrera y no permitir que el humanismo que aporta a la sociedad se viera menoscabado, sino engrandecido por un mejor sistema de enseñanza, coherente con la experiencia obtenida del anterior plan de estudios, y todo ello con la consigna de que este también podría mejorar. La doctora Rojas siempre se declaró por modificar todo aquello que fuera necesario y estuvo dispuesta a consensuar, no a conceder. Había que convencerla. Decidida en más de una ocasión hizo propuestas difíciles de llevar a cabo, pero creo que nunca fueron dictadas por otra cosa que por su convencimiento de que era lo correcto y no un mero capricho. Si los demás no estábamos de acuerdo, había que echar mano de la retórica y del razonamiento, porque de otra forma ella no cedería. El comité trabajó arduamente y más cuando se integraron las voces de los antiguos coordinadores. Hubo muchas juntas, unas generales, otras de área específica, y Lourdes estuvo dispuesta a asistir a todas, incluso aquellas que no eran del griego, y lo digo por mí. A quien tocaba no solo representar al comité en el área de cultura, sino también en el de literatura griega, donde agradezco mucho su asistencia y su respaldo. Hacia el final de aquella labor exhaustiva y cuando hubo de sortearse los últimos obstáculos administrativos, la experiencia de la doctora Rojas se hizo patente de nuevo y gracias a ella no se detuvo tanto el proceso. Incluso pudo adelantarse y entrar como programa piloto antes de su implantación, como ocurrió de hecho con mi generación en relación con el plan más antiguo. Otra coincidencia en mi vida donde ella se involucra. Las Lourdes, sepan que así las llamo, fueron maestras para mí en un espacio que ruego a los dioses no me toque experimentar pronto, el de la administración educativa de la facultad. Siempre ecuánimes, pero nunca débiles, siempre dispuestas, pero no permisivas, siempre docentes, nunca tiránicas. Solo el tiempo dirá cuando haya que volver a hacer una gran modificación al plan de estudios de letras clásicas, pero estoy seguro que se recordará
y aquilatará este legado que nos obsequia la doctora Rojas. Decía al principio de esta breve participación que había que ser agradecido, y yo debo serlo con la doctora Rojas por muchas razones que confío he ido perfilando a lo largo de estas líneas, pero quisiera destacar la mayor de las enseñanzas que me obsequia. Cuando finalmente me decidí a hacer un proyecto para el doctorado, me acerqué con cierto miedo a ella, pues si se negaba, mis opciones de asesor se verían harto reducidas. Recuerdo que la abordé a la salida de una de sus clases y la acompañé hacia el estacionamiento para no retrasar. Iba desglosando la idea principal del posible proyecto y trataba de engatusarla, haciendo más tendiente al tema, al universo de la lengua griega, para que no me rechazara. Cuando terminé y le dije, ¿entonces aceptaría? Volvió su rostro y con una amable sonrisa me dijo, claro, voy a aprender mucho. La humildad es una virtud escasa en el ser humano, y más cuando este es un clasicista. Por lo que su respuesta fue un verdadero bálsamo en aquel momento. Mi maestra admitía que podía aprender algo de mí, por lo que esa tesis podía enriquecer la disciplina a la que había dedicado casi 20 años por entonces. Y si bien es cierto que algunos y algunas de mis estudiantes me habían expresado agradecimiento por mi labor docente, fuera de alguna amiga, ninguno de mis maestros me había hecho sentir colega. Lourdes Rojas fue nuevamente la primera en hacerlo. Por todo ello, y por lo que aún le falta por enseñarme al ser mi tutora principal en el doctorado, ese que la ha hecho padecer tanto con mi verborrea, ese de las cientos de hojas que no parecen tener fin, ese, estoy seguro, será el broche de oro de su labor para conmigo. Siempre enorgullezcase de ser maestra, porque su huella es indeleble en la vida de algunos de nosotros, y con ello ha alcanzado el mayor bien que sus griegos reconocían, quedarse en el recuerdo de los hombres. Su labor de tantos años merece una ovación sincera por quienes nos sabemos mejores personas gracias a usted. Porque aunque pueda llamarla Lourdes al hablar con otros u otras sobre usted, yo siempre me dirigiré reconociéndola maestra, un título que muchos ostentan pero que pocos se merecen. Doctora Lourdes Rojas y Álvarez Gallú, gracias por todo. Gracias también a nombre del Colegio de Letras Clásicas, de la Facultad de Filosofía y Letras, del Instituto de Investigaciones Filológicas y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, maestra.